el ingeniero Ronald Castillo, de la empresa agrícola Roca. Ellos han trabajado, tienen mucha experiencia en las mejores canchas de Centroamérica en césped natural y le damos la bienvenida, ingeniero, eh, aquí a nuestro canal y con la idea de educar a la gente en lo que es canchas deportivas naturales. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación a su programa y felicidades por el programa. Realmente yo he estado últimamente fuera del país y no estaba al tanto del programa, pero ya he estado informándome estos días atrás de todo un poco. Sí, efectivamente yo soy, mi profesión es ingeniero agrónomo eh, y tengo una especialidad también en la parte de césped en general y césped deportivo, que incluye todo el tema de construcción y mantenimiento de campos deportivos de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos. Y bueno, hemos estado desarrollando una serie de proyectos en Costa Rica desde el 2011 que se inició prácticamente, creo yo, el cambio en infraestructura deportiva en Costa Rica, en lo que es campos de fútbol con la construcción de la cancha del Estadio Nacional. Creo que ahí fue el punto de inflexión donde se cambió un poco el tema de los parámetros y los métodos constructivos, de la tecnología constructiva para establecer un campo profesional y que a la postre pues ha ido cambiando las demás canchas a nivel nacional, ¿verdad? Y el Estadio Nacional todavía sigue siendo una referencia a nivel nacional y centroamericano. Es la mejor cancha de Centroamérica en estos momentos, ¿verdad? Todavía. Entonces, pues ahí hemos estado trabajando en todo este tema fuertemente con el tema de los céspedes deportivos principalmente, ¿verdad? Eh, pues eso es lo que me toca a mí en la empresa, ¿verdad? Uh -huh. Sí, para, para hablar un poquito de césped, el césped es, o por lo menos una cancha, es un cultivo, el césped es una gramínea, hay diferentes tipos de césped deportivos, pero al igual que cualquier otro cultivo, requiere o es susceptible a enfermedades, hay que trabajar drenajes, hay que trabajar riego, hay que trabajar nutrición, eh, pues en fin, no hay mucha diferencia. Tal vez donde usted lo ve verde y como el patio de la casa suya, nosotros todavía casi todas las casas tienen zacate, uno cree que el césped no es un cultivo, no, sí es un cultivo. Y Es, es un cultivo y es parte del juego, totalmente, en lo que son canchas, ¿verdad? O sea, es el exacto. jugador número 12 para, para ambos equipos también. Entonces, si empezamos a ver las funcionalidades de un campo deportivo, hay que empezar primero por tres cosas importantes. La primera es la seguridad de los usuarios o del jugador en ese aspecto. El campo tiene que presentar condiciones idóneas de planimetría, de estabilidad, para que el campo sea seguro. No podemos tener un campo con huecos, ondulado, totalmente desnivelado, un campo duro. Tiene que ser un campo que ofrezca seguridad. La segunda función es el tema del buen desempeño de la superficie. En este caso, en el césped natural, ¿verdad? La superficie tiene que tener las características idóneas para el buen rodamiento del balón, para el pique del balón, para el deporte en específico que se vaya a utilizar, en este caso el fútbol. Tiene que tener una resiliencia, tiene que tener un rebote, un pique de balón adecuado, un rodamiento adecuado, una compactación adecuada, una infiltración, es decir, una serie de parámetros técnicos para que el campo, para que el césped tenga un buen desempeño y logre el objetivo de mostrar un rendimiento deportivo adecuado. Y la tercera, evidentemente, que es un espectáculo el evento, entonces el campo tiene que lucir verde, tiene que lucir en las mejores condiciones posibles,
ojalá en estas demarcaciones que se utilizan, está el diseño de FIFA, está el diseño europeo y últimamente se han estado estableciendo diferentes tipos de diseño, pero en general esas son las tres características importantes. Y como usted lo decía, Jorge, esto es un cultivo, esto es una especialidad que necesita todo un rigor técnico, todo un rigor científico de cómo construir adecuadamente un drenaje, cómo instalar y diseñar un sistema de riego adecuadamente, cómo elegir muy bien el sustrato donde se va a desarrollar las raíces del césped y el césped en general donde se va a anclar y estabilizar. Y evidentemente todo el tema de manejo agronómico, no es solo llegar y pasar la máquina, cortarla. Eso lleva todo un tema de manejo de plagas, manejo de enfermedades, de nutrición del césped, de aumento del color por medio de la nutrición también, de la recuperación después de los partidos, de la descompactación por medio de la aireación, de una serie de prácticas, por ejemplo, el arenamiento que se utiliza mucho, etcétera, que requiere una serie de equipo para mantenimiento muy específico y un personal debidamente capacitado, ¿verdad? A todo esto. Ahorita pues hay una serie de tecnologías, maquinaria, todo tipo de cosas que se puede trabajar muy bien. Evidentemente todo esto requiere una inversión importante en el club que se vaya a establecer, ¿verdad? Y desde el punto de vista constructivo, esto es muy variable, ¿verdad? Va a depender mucho de las condiciones climáticas que haya en sitio, donde se vaya a construir el campo, ¿verdad? Principalmente la precipitación, el tipo de suelo, y de ahí pues uno va construyendo siempre esos parámetros de riego, drenaje, todo el sustrato y el buen mantenimiento, ¿verdad? Ahora fuera de cámaras hablábamos un poco sobre lo que usted me comentó de que la gente de Guatemala, el municipal, pues elogió bastante la cancha del estadio Ricardo Saprissa y pues en realidad en esa semana que llovió mucho, el Alejandro Morera Soto, el Ricardo Saprissa, el Estadio Nacional se comportaron excelentemente bien, sinceramente, para lo que llovió en Costa Rica, ¿verdad? Entonces eso hace que el país tenga una referencia bastante buena en lo que es infraestructura deportiva. Eso es avance en todo sentido, en el fútbol en general, ¿verdad? Y pues nosotros hemos estado, gracias a Dios, en cada uno de esos proyectos y colaborado en el desarrollo del fútbol a nivel nacional, en ese aspecto, ¿verdad? Yo estuve con su papá en la primera cancha que se construyó aquí en Costa Rica, que fue la cancha de Piedades de Santa Ana. Él me la enseñó y para hablar de un poco algo que yo no había visto, yo soy economista agrícola, ingeniero agrónomo también, pero economista agrícola, que era la nutrición a través del riego. Eh, Esto me lo explicaba debido a que la base como es arena, tiende a no retener mucho el Los alimento, nutrientes. es decir, los nutrientes tendían a bajarse. Era importantísimo que con el riego se, se nutriera al césped. Esto para mí fue algo completamente nuevo y para que vea la gente que no es simplemente decir que veo un potrero plano, verde en verano, ¿verdad? Porque se riega, pero en invierno es un barrial, apenas llueve se vuelve insoportable, sino que detrás de todo esto hay lo que usted decía, hay una especialidad universitaria para los fitotecnistas, especialistas en gramíneas, hay una especialización universitaria, o sea, no es cualquiera quien te puede mantener una cancha desde su diseño hasta el mantenimiento, ¿verdad? Eh, Sí, sí, pero correcto. si usted es un equipo profesional, parte de la inversión es eso. Usted me decía el jugador número 12, yo diría que es el jugador número 1, porque el balón es el jugador número 2.
después de ahí vamos poniendo, porque sin una buena cancha no se juega, y sin un buen balón tampoco se juega. Correcto, correcto, exactamente. Los equipos Definitivamente. profesionales tienen que hacer esa inversión. Si usted quiere ser un equipo profesional, tiene que hacer la inversión en una excelente cancha. Es correcto. Si usted quiere trascender, el negocio del fútbol no es solo ver el partido por televisión, ¿verdad? Es un tema también de formación de jugadores, de venta de servicios, publicidad, etcétera. Esto es parte del espectáculo, es parte de esto. Un estadio de fútbol no se ha convertido únicamente en una cancha para jugar fútbol. Ahora es todo un centro de eventos, esto, ¿verdad? Si uno se pone a pensar cuántos eventos hay en un estadio ahorita, en conciertos, en partidos de fútbol, en entrenamientos, en todo tipo de actividades, es extremadamente importante tener una cancha muy bien diseñada, muy bien construida y sobre todo muy bien mantenida con el fin de que el equipo pueda explotar, o el equipo profesional, como decía usted, pueda explotar todo este tipo de actividades y evidentemente saca su retribución económica. Es parte de la sostenibilidad de los equipos de fútbol, ¿verdad? Eh, entonces, es muy importante tener claro cuáles son los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué se va a utilizar el campo? Eh, no, lo que usted hablaba de los potreros, que se vean planos o verdes, o las canchas tal vez abiertas, yo no lo llamaría potreros, tal vez canchas abiertas, ya son canchas tal vez un poco viejas, ¿verdad? En su sistema constructivo. Usted habló ahora algo muy interesante sobre el sustrato de la arena. Ahora en los campos de fútbol solo se utiliza en el sustrato donde crecen las raíces del zacate, del césped, solo se utiliza arena, arena de río. Esto con el fin de que haya una buena infiltración de agua, que cuando haya unos aguaceros como hubieron hace unas semanas en Costa Rica, no tengamos ningún problema de lodo, no tengamos ningún problema de infiltración de agua, no tengamos ningún problema de recuperación, de regeneración, de compactación del campo. Entonces, eso es muy importante. Y claro está, eso lleva un mantenimiento constante. La arena es un material muy filtrante, muy inerte también. Entonces, ahí no se retiene casi que ni agua. Ese es el principal objetivo. Entonces ahí vienen todas las prácticas de nutrición que uno utiliza, constantes, que se utiliza también el sistema de riego para poder nutrir el campo una vez que se riegue. Se utilizan fertilizantes de liberación lenta, de liberación controlada, una serie de aspectos importantísimos. Eh, entonces, volviendo al tema de las canchas, tal vez más viejonas del país, que están tal vez en primera división, creo que es un sistema, creo que es un tema más bien de construcción, de reconstrucción de esas canchas. Si esas canchas se les reconstruyera todo su base, su subbase, su sistema de drenajes, la nivelación, la planimetría, pueden estar al mismo nivel que las canchas de los principales equipos de Costa Rica, ¿verdad? Que estamos hablando de Alajuela, de Saprissa, de Cartaginés, del Estadio Nacional. Entonces, en ese aspecto, pues no habría ninguna diferencia. Es muy interesante como ver cómo Costa Rica ha avanzado en eso, tanto en canchas sintéticas como en naturales, ¿verdad? O sea, tenemos realmente superficies deportivas de muy buen nivel que han ido avanzando, igualmente las canchas sintéticas. No hay que dejar de lado el tema sintético porque es parte del fútbol, es parte de que los equipos profesionales deben de tener canchas sintéticas en su centro de entrenamiento, si tuvieran centros de entrenamiento. Eh, pero, pero en fin, es un tema bien completo en ese aspecto, ¿verdad? Hay que tener todos los tipos de superficie para poder adaptarse a todos los tipos de superficie que vaya a adaptarse al equipo en ese aspecto, ¿verdad? Sí, y se dio los cambios. Saprissa tenía cancha sintética, fue a cancha natural. Alajuela tenía cancha sintética, fue a cancha natural. Herediano, creo que el nuevo estadio va para cancha natural. Siempre se hablaba de que no se podían hacer eventos sobre superficies o canchas naturales. Yo en algún momento que vendía pisos deportivos, en un momento que era una de mis actividades, parte de lo que se ofrece era una serie de cobertores
desde para equipos pesados, pero pesados, grandes, grúas, hasta para eventos donde va a estar la gente. Y la forma en que se recupera una cancha después de un evento de estos, que no va a pasar lo que pasó en el Estadio Heredia hace muchos años cuando hicieron un concierto, si no me equivoco, de Red Hot Chili Peppers, que destrozaron absolutamente toda la cancha, o cuando, yo no sé si usted se acuerda, porque yo soy más viejo, del concierto de derechos humanos en el Estadio Nacional, que teníamos el barro hasta casi los tobillos, una tarde muy lluviosa, allá en el año 88, 80, sí, en el 88. Y después aprendimos, porque vea la cantidad de eventos en el Estadio Saprissa, en el Estadio Nacional, que con los cuidados necesarios y profesionales se pueden hacer eventos en cualquiera de estas canchas. Sí, sí, correcto. Estamos totalmente de acuerdo en eso. De hecho, que el Estadio Nacional es el vivo ejemplo de eso. El Estadio Nacional no es solo un estadio de fútbol, es un centro de eventos. Y ahí hemos recibido, desde el 2011, que está la empresa ahí trabajando desde la construcción, el establecimiento y el mantenimiento actualmente. Desde el 2011 hemos recibido por año aproximadamente en promedio de 8 a 10 conciertos al año en diferentes tipos de escenario. Puede ser medio estadio, puede ser solo la parte de las porterías, puede ser estadio completo, pero se ha ido avanzando en eso, como usted lo dice, en los tipos de cobertores, en los tipos de mantenimiento que hay que hacer, los protocolos que hay que llevar previo a un evento de estos para preparar adecuadamente que el césped resista eso. Después, recuperar lo antes posible el césped para volver a una actividad, por ejemplo, de fútbol. Eh, en el 2019, antes de pandemia, pues tuvimos ahí una serie de eventos cuando vino varios conciertos seguidos y juegos de la selección nacional, y gracias a Dios pues se logró hacer todo tipo de eventos y no hubo ningún problema. Como dicen, pues el espectáculo debe continuar siempre, esto no para, y para eso está uno, ¿verdad? Para ese tipo de estrés que es bonito realmente, porque es un tema estresante, ¿verdad? Tener todo a tiempo, tener todo preparado, pero eso da credibilidad y confianza al estadio, a los productores, a todo, para que a los mismos dueños de los estadios, para poder hacer eventos ahí, que se puedan hacer actividades, no solo futbolísticas, ¿verdad? Todo tipo de actividades, y eso genere ingresos frescos necesarios para las instituciones, ¿verdad? Sí, claro, el césped como organismo vivo, cuando un evento de estos, desde un partido de fútbol hasta un concierto, sufre estrés, ya sea por pisoteo, ya sea por falta de aireación, ya sea por falta de sol. El piso se pone por lo menos un día, y si hace mucho calor, mucho sol, calienta mucho también el césped. No es sencillo, y ahí es donde entra la mano del profesional. Yo te voy a hacer una pregunta, Ronald, a nivel de establecer, o que si se quisiera establecer para cualquier tipo de cancha, independientemente si es sintética o natural, parámetros de drenaje. ¿Qué parámetros de drenaje objetivos y se pueden hacer para valorar o para probar una cancha de fútbol, en el caso, en el caso de Costa Rica? O sea, que poder decir, bueno, esta cancha soporta, no sé, vos sos el especialista, no sé si son metros cúbicos, por minuto, por hora, no sé, no sé, o sea, explícame vos. Sí, básicamente lo que uno hace para diseñar un drenaje son tres aspectos importantes, ¿verdad? La primera es la subrasante. Eso es el que usted nivela el campo. El campo se ve plano cuando usted lo ve, pero realmente el campo tiene unas pendientes, tiene una inclinación el campo. Entonces ahí empieza el drenaje. ¿Cuánto es lo ideal para un campo de fútbol? ¿0.5, 1%? Mira, eso va del 0,5% a 1% como máximo. Vos puedes jugar ahí entre ese rango, y vos puedes poner ahí De centro hacia los lados. de centro hacia los lados, puede ser a 4 aguas que llamamos, puede Ujú, ser a ujú. 2 aguas o 3 aguas.
todo va a depender de la topografía inicial que tenga Para usted en la decirle cancha. 4 aguas es que se tira hacia los 4 lados de la cancha, 2 aguas es hacia 2 lados y 3 aguas hacia Correcto, 3 lados. Para correcto. explicarle un poquito a Dos, la gente. dos triángulos hacia las porterías y dos, por decir así, dos trapecios hacia las Laterales. bandas. Eso es, entonces vos tenés ya, digamos, una superficie nivelada y esa nivelación se tiene que hacer con mucha precisión. Generalmente utilizamos equipos con nivelación láser, equipos de movimiento para mover suelo con nivelación láser y eso se debe compactar adecuadamente bien. ¿Para qué? Para que el agua, cuando llegue a esa última etapa, infiltre desde el césped hacia la arena, las capas de grava que hay debajo de la arena y ya toque esa superficie, vaya directamente hacia los drenajes. O sea, esa es la idea principal de esa nivelación. Posteriormente viene el tema del diseño del drenaje, ¿verdad? Que el diseño del drenaje va de acuerdo a la precipitación máxima que haya en el sitio donde se vaya a construir el campo. En general uno busca un dato muy técnico que es la intensidad de lluvia en milímetros por hora en 30 minutos. Eso es el máximo de rango. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que te da una intensidad. Le voy a dar un ejemplo. Yo estoy aquí en Honduras y aquí la intensidad máxima teórica es de 125 milímetros por hora en 30 minutos. Son 125 litros por metro cuadrado en 30 minutos que llueve. Entonces uno diseña de acuerdo a eso. De acuerdo a eso da el espaciamiento de los drenajes que va a haber interno de la espina de pescado, que vaya a haber, que se configura así dentro del campo, a veces no es espina de pescado, le da la pendiente a esas zanjas de drenaje y sobre todo calcula los desagües de sus drenajes, ¿verdad? Los diámetros de esas tuberías que van a ir hacia afuera del campo. Entonces, ya tenemos dos elementos muy importantes, que es la nivelación del campo, que es el drenaje superficial, y el drenaje pues, que se construye en las zanjas de drenajes internos. Y por último, está todo el tema de la capa de enraizamiento o capas de drenaje, ¿verdad? Que en los campos profesionales, ya los estadios, se utilizan capas de grava y capas de arena, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya una infiltración, pues, bastante rápida cuando esté lloviendo y se vaya infiltrando hacia los drenajes, se vaya yendo el agua hacia los drenajes. Entonces, no tenemos ese problema ni de encharcamientos, ni de lodo, ni ningún tipo de ese problema. Claro está que hay eventos máximos, ¿verdad? Que Hay pueden tormentas. sobrepasar ese tipo de diseño. Y es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que la capa de enraizamiento o la capa de arena, esa tiene que estar siempre descompactada o siempre tiene que estar aireada o se le hace una prácticas de aireación o diferentes tipos de prácticas de aireación hay para descompactar eso, para que esa primera capa de drenaje infiltre y se vaya a los drenajes inmediatamente, ¿verdad? Hace unos días hubo un ejemplo muy interesante en España, me parece, en el campo del Villarreal, donde llovió una exageración 40 minutos antes del partido y a la hora del partido, pues ya prácticamente estaba el campo para utilizarse en perfecto estado. Entonces, pues en ese aspecto, pues ahí está un buen diseño de drenajes, un buen diseño de construcción de campo y de mantenimiento, ¿verdad? Ese campo es híbrido y pues ayuda pues mucho más a la estabilidad del campo en ese aspecto, ¿verdad? Sí, cuando se sobrepase vienen esas tormentas, esos aguaceros que son picos, ¿verdad? Que regularmente no son tan largos, sino que duran, qué sé yo, máximo 1 hora. La cancha sí acumula agua, pero usted le da de 30 a 45 minutos y esa agua se evacúa. Pasó aquí también ahora para un partido femenino de Liga Deportiva Alajuelense, pasó para un partido del Deportivo Saprissa, donde se rebalsaron esos límites, pero no es cuando escampa, sino cuando pasa la tormenta,
de 15 a 45 minutos el exceso de agua pues se retira de la cancha y se puede jugar. Y una cosa que es importante para que la gente sepa, cuando juega el Real Madrid y juega de blanco, usted ve que el uniforme, a pesar de que llueve, sale blanco, porque ahí no hay tierra. Sí. El otro día aquí en Grecia jugó Herediano y salían a los muchachos, hasta cuando los entrevistaron al final del partido tenían barro en la cara. El problema del barro es que se deforma también. Al jugarse se deforma, crea desniveles y ahí va un tobillo, ahí va una rodilla por cuando se seca. Y el balón no corre línea recta, sino que pasa como cuando uno jugaba en las plazas que se Exacto. acostumbraba a dominar la bola hasta con las rodillas, porque la bola iba picando, no iba al pie, sino que iba picando, entonces uno la iba llevando hasta con las rodillas, aunque, y es cierto, así jugábamos, por lo menos cuando uno mejengueaba más joven, cuando podía correr. El otro día yo estuve en el Estadio Nacional con don Ricardo en el césped. Yo le decía a Ricardo, aquí lo único que hace falta es una bola, y eso que andaba con saco y corbata. Esto me llama a jugar, ¿verdad? Este césped, y es una camita de no sé qué altura, 1 pulgada, no sé cuánto lo tienen ahí, y lo que le da a uno ganas es de jugar. Ese corte Sí, sí, regular, correcto. ese corte regular, la nutrición regular, el estar pendiente, el estrés de la cancha, si tiene un partido o varios partidos en un periodo muy corto de tiempo, ese estrés ustedes lo tienen que planificar y manejar, ¿no? Sí, no, no, por supuesto, todo ese tipo de... Hay una planificación de mantenimiento de acuerdo al uso que hay en el campo. Y, y ese tipo de mantenimiento va de acuerdo también a los objetivos que quiere el técnico. También eso se habla mucho. En los clubes que nosotros trabajamos directamente, pues piden cierto tipo de superficie, ¿verdad? Quieren una superficie lo más baja posible para que sea un fútbol más Más rápido, un rápido. fútbol más de velocidad, más de toque. Es decir, ellos buscan ya precisión totalmente, pases precisos. Y para tener ese resultado, el campo tiene que estar lo mejor posible, lo mejor posible. Algo muy interesante que está pasando también en el país es que los equipos están tomando ya eh, un modelo ya, por decirlo así, europeo en el sentido de manejar ya sus centros de entrenamiento y su estadio por aparte. Bueno, Alajuelense, bueno, Saprissa dio un paso en ese momento con el CES que tenía en Belén. Saprissa fue el primero, sí. Ajá, Alajuelense después vino con el centro de alto rendimiento, el CAR en Turúcaras, que ha sido un éxito para ellos. Eh, y es un complejo de primer nivel, de primer mundo. Estuvimos participando en la construcción de las canchas híbridas ahí. Y es muy interesante cómo ellos únicamente utilizan el campo de fútbol solo para jugar, el estadio, nada más, y entrenan siempre en su centro de entrenamiento. Ahora Saprissa va igual a construir su campo, su centro de entrenamiento, Correcto. sus canchas de entrenamiento para nada más dejar el estadio para los partidos. Entonces es un modelo futbolístico muy, muy importante que se está haciendo en el país poco a poco, evidentemente. No vamos a comparar Costa Rica con Europa, ¿verdad? Por las condiciones eh, Sí, sí, abismales entre los clubes, no le ¿verdad? tenemos agua caliente debajo para que no se congele, ni le tenemos luces fuertes para que haya fotosíntesis en la época, porque las graderías son muy altas y no cae sol en la cancha. Son inversiones, yo no sé cuánto será una inversión de esas, ni siquiera me pasa por la mente cuánto sería la inversión para pasar agua caliente, como sucede en Europa en invierno, para pasar agua caliente para que no se congele la cancha. Sí, No, correcto. no, Bueno, nosotros, gracias a Dios, no lo necesitamos porque no. estamos en el...
pero para que vea hasta Es dónde una serie de llega, tecnología, exacto, exacto. se toma muy en serio esto. O sea, los clubes europeos tienen un manejador de campos, el groundsman, que llaman, el ingeniero agrónomo o el encargado del campo, que ve tanto el campo del estadio como los campos de entrenamiento. Es toda una profesión con todo un equipo de trabajo. Ellos se toman muy en serio el tema, es muy preciso, todo el tema de mantenimiento, desde la parte, como decías vos, de horas luz en el campo, de temperatura, además de todo el tema nutricional, prácticas de manejo, prácticas culturales, etcétera, para que al final el espectáculo sea el que es. Es decir, una superficie como la que tiene el Real Madrid es digna de un equipo como el Real Madrid, totalmente. Y un jugador como en aquel momento tenían a Cristiano Ronaldo o esos jugadores que llegan de altísimo valor, pues evidentemente no se lesionen y tengan las mejores condiciones posibles para desarrollar su juego y el espectáculo. Nosotros en Costa Rica hemos tratado de homologar eso con la tecnología autóctona que hemos podido tener, evidentemente, y no estamos tampoco tan lejos. Puede que estemos, evidentemente, hayan diferencias económicas muy importantes en los clubes, pero el concepto está y la tecnología también está adaptada a las condiciones tropicales y eso ha sido el resultado del fútbol de Costa Rica en muchos aspectos que ha venido, pues creo yo, en ascenso y mejorando en los años, desde hace casi más de 10 años. Como le dije, el Estadio Nacional fue el punto de inflexión en aquel momento, y ahí se convenció el país de que podíamos hacer canchas de buen nivel y al momento pues está cambiando todo totalmente, al momento que como te dije ahora hace unos minutos que ya hay clubes con centros de entrenamiento, ya esto se lo toman el fútbol muy en serio, de manera muy profesional, y el césped es uno de los puntos, creo yo, más importantes dentro de esta estructura pues, del desarrollo del fútbol, ¿verdad? Totalmente. No, aquí vino la selección de España, vino la selección de Brasil, vino la selección de Argentina y Ahí está ninguna, el ejemplo. y ninguna se Si no hubiéramos quejó. tenido eso, no Sí, vienen. no, ninguna de ellas se quejó ni dijo nada del césped. Cuando no dicen, porque ellos son muy delicados en eso, incluso, bueno, vino Messi, no jugó, pero eh, ellos no se arriesgan a ponerlos a jugar en una cancha con desniveles y eso, que vayan a una ruptura de menisco, de ligamentos, que es 9 meses fuera, jugadores que ganan 20 millones de euros al año, más toda la promoción, no se van a arriesgar. Entonces yo creo que nosotros, y principalmente yo diría que ustedes, que fueron los pioneros, han trabajado, porque también hay que agregar el estadio Escarré de béisbol y el Estadio Nacional de Managua, el estadio Denis Martínez. Sí, sí, correcto. Que Sí, esos sí, son, hemos desarrollado, bueno, nuestra especialidad es el césped, ¿verdad? El césped zacate en general, o sea, eh, y entre ellas está la rama césped deportivo y pues sí, hemos estado trabajando muy fuerte en el nuevo estadio Denis Martínez de Nicaragua. Eso fue para mí, le soy muy franco, fue una graduación, sinceramente, fue como una maestría eso, en lo que es construcción deportiva. Había un equipo muy técnico de trabajo, de supervisión, habían supervisores de MLB dentro de ese proyecto, entonces había que cumplir con todas las especificaciones y requerimientos que ellos solicitaban y pues gracias a Dios todo se hizo acorde a como se planificó y se logró ese campo en excelentes condiciones. Hemos trabajado también en golf, pero el golf ha estado un poquito más mermado en Costa Rica últimamente, en la región. Y ahorita estamos en Honduras, estamos trabajando aquí en Honduras. Estamos trabajando para un club de primera división aquí, con un centro de entrenamiento también, con 2 canchas naturales y una sintética. Por eso le hablaba yo ahora del tema sintético, que también los clubes es importante también que lo tomen en cuenta. Ahora están las 3 tecnologías, ¿verdad? El natural, el híbrido y el sintético. Entonces hay que tener pues las condiciones para jugar en cualquiera de esos 3, ¿verdad? Eh,
Pues sí, pues hemos estado, y gracias a Dios en esto. Para mí esto ha sido una pasión realmente. Yo a veces no lo veo como solo un trabajo, ha sido como una pasión. Aprender todos los días, siempre se aprende todos los días. Es muy difícil decir ya todo lo sé, jamás, eso es imposible. Siempre de una persona, de un manejador de campo que conoces algo diferente. Entonces es muy importante ese tipo de comunicación, ese tipo de compañerismo, ese tipo de, de tener el gremio pues unido en ese aspecto, ¿verdad? En Costa Rica pues ha sido pequeño el gremio, pero a nivel latinoamericano es bastante grande. En esto las brechas se van acortando y hay información por todo lado, eso es lo más importante, hay información por todo lado para hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Y, y bueno, y al fin y al cabo es lo que uno trata de hacer en este trabajo es que las condiciones sean las mejores siempre, sin importar el club, sin importar el resultado, sin importar todo, ¿verdad? Entonces el partido de uno es tener el campo en perfecto estado, básicamente. Sí, aquí bueno, para en Centroamérica solo hay dos estadios certificados para AAA, que son el de Ciudad de Panamá y el de Nicaragua. Son los únicos que están certificados. Todos los demás no. En Costa Rica no sé cómo le han dado mantenimiento al Escarré, en qué condiciones está, pero sí es una inversión importante. Sí. Pero sí es importante que la gente que vea el fútbol profesional, el fútbol como negocio, entienda que tiene que invertir en una buena cancha. Y el segundo paso es invertir en un centro de alto rendimiento que se puede hacer en conjunto con municipalidad también en terrenos, dependiendo del club. Y un tercer paso es un segundo estadio pequeñito Las ligas menores. para ligas menores y ahora que tenemos equipos femeninos porque la mayoría, abrir el estadio Saprissa es caro. Por decirle algo, si el estadio sanjuaneño, yo no sé las dimensiones que tiene, no tengo la menor idea, tuviera dimensiones, abrir el sanjuaneño con una muy buena cancha, el costo no sería tan alto. Pero sí debiéramos ir hacia eso, debiéramos ir hacia exigirles a los equipos de primera y segunda división tener canchas en excelente estado. Vimos el Chorotega el otro día, no solamente muy afectado por las lluvias, sino que tiene, yo no sé, ahí la gradiente puede llegar a, no sé si llega al 3-4% entre, bueno, entre bandas, para ponerlo de alguna forma, e incluso no es tanto entre marcos como es entre bandas. Es increíble, es una loma, Sí, casi que es fútbol montaña. Eh, y, y el Chorotega con esa montaña ahí atrás tan linda, ojalá llegaran a primera división, pero con una buena cancha, una muy buena cancha. El Lito Pérez abandonado completamente. Ir buscando eso poco a poco, haciéndolo de acuerdo con, porque hay diferentes presupuestos, hay diferentes soluciones, ir manejando las cosas profesionalmente. ¿Se sabe que cuál fue del Real Madrid que se robaron? Wembley se robó al encargado del Real Madrid, fue así, al encargado de mantenimiento. no, no, el Real Madrid se trajo al encargado del campo del Arsenal. Del Arsenal. Sí, del Para que campo. vean lo competitivo que es eso en Europa, ¿verdad? Se trajeron Sí, al o sea, encargado. Esto es un negocio. esto es una profesión totalmente, como te digo, ahora usted tocaba un punto muy importante y yo siempre creo en esto, debe haber un ente, por ejemplo, que la Federación de Costa Rica eh, tuviera una estandarización de las condiciones de los campos de fútbol para jugar en primera división, tanto naturales como sintéticos. Una estandarización para poder decir, ok, vamos a ir por estos parámetros, se debe construir de esta manera y se debe mantener de esta manera totalmente, con el fin de tener parámetros Objetivos. técnicos
óptimos para el buen desarrollo del fútbol. Ahora usted tocó un tema importante del partido del Herediano y con Grecia, creo que fue, sí, que salieron los jugadores con hasta lodo en la cara, todo eso. O sea, con todo ese tipo de parámetros, con todo ese tipo de estandarizaciones se pueden llegar a puntos de muy buen nivel donde no ocurra ningún tipo de estas cosas y donde los campos estén tanto naturales, sintéticos o híbridos como sea, en excelente condición siempre y donde nunca, sin importar el clima, desde una exageración de lluvia, lo que sea, siempre va a haber un desarrollo adecuado del fútbol y de cualquier tipo de desarrollo que vaya a hacer también, concierto, lo que sea, etcétera. Pero yo creo que vamos hacia eso, vamos hacia eso. Ya Costa Rica tuvo un mundial femenino sub-17, ahora vamos a ver si el sub-20 se realiza. Perdón, si no se realiza, ya me dijo don Rodolfo que si no se realizara, el siguiente sub-20 femenino sería también en Costa Rica. O sea, vamos a tener un mundial, sea cual sea la decisión que tome FIFA. Correcto, exactamente. Entonces, esto es un gremio y esto es una profesión donde tiene que ir creciendo. Ya se le ha dado importancia y ha costado mucho, déjeme decirle, Jorge, porque esto es reciente en Costa Rica realmente. Sí, es muy nuevo. Hemos sido pioneros en el tema y hasta ahora vemos una profesionalización ya de parte de los equipos que se toma muy en serio el tema del campo de juego totalmente. El campo tiene que estar en excelentes condiciones para que el fútbol se realice en las mejores condiciones posibles. Evidentemente ahora con la pandemia, por ejemplo, pues casi que todos los equipos centralizan sus entrenamientos en el dentro de los estadio. estadios. Por lo tanto, ha habido más trabajos realmente de parte nuestra de tratar de tener mejores condiciones posibles porque entrenan prácticamente a diario en los estadios. Sí, el otro día vi el Entonces, ahí la estadio importancia Cartago un poquito maltratado y me del, imaginé que era por eso. del estadio por aparte, también el pequeño estadio, o sea, también el tema de pandemia ha sido un efecto grande para los campos porque hemos tenido que trabajar más totalmente y ser más creativos a la hora del mantenimiento, a la hora de tomar decisiones de nutrición, para recuperación del campo, de más prácticas de aireación, más prácticas de entrenamiento. Es decir, una serie de decisiones hasta dialogar más seguido con los equipos de fútbol para lograr tener los espacios y el descanso adecuado del campo. Afortunadamente, pues nos ha ido creo que bien, pero siempre es necesario volver al objetivo top, que es tener esos centros de entrenamiento en un estado y que las canchas los domingos o los miércoles en la noche o los jueves cuando se juegue sea un espectáculo total, ¿verdad? Y todo el mundo tenga su espacio para poder jugar. Y a mí siempre me ha gustado este ejemplo. Yo siempre he creído que el estadio principal es un premio al final. Por ejemplo, si usted ve las presentaciones de los jugadores a nivel internacional, cuando presentan jugadores en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, es como un premio presentar al jugador en esa superficie deportiva. Entonces, qué bonito sería llegar a ese punto donde los jugadores de ligas menores de los diferentes equipos de nuestro país tuvieran esa meta, es decir, quiero debutar ya en el campo del equipo, no sé, de Saprissa, de la Sí, Juelense. sí, quiero jugar en el Ricardo Saprissa. Que se lo metan eso en la cabeza porque los equipos de Liga Menor no juegan ahí. Como un premio. Ahorita estaba viendo que usted tiene atrás ahí el campo de River. Ajá, lo tenía así. River está haciendo una importante inversión grandísima. Conozco a uno de los encargados que está en el proyecto. Hemos estado hablando, conversando un poco ahí. Ellos están haciendo un campo, cambiando el monumental de River Plate de un campo europeo totalmente, de la máxima tecnología que hay en estos momentos en el mundo. Entonces a eso va el fútbol argentino. Imagínense que el fútbol argentino hasta ahora está haciendo el cambio. Nosotros ya llevamos 10 años en esto. Entonces no estamos tan atrasados más bien en ese aspecto. Ahí algún día llegaremos a coser, que es una tecnología, los campos híbridos cosidos, para la gente no entiende, son agujas que entran a cierta profundidad y vuelven a salir para que las raíces se agarren de eso y no pase lo que sucede en muchos estadios nuestros, que uno ve que se levanta el césped y usted ve que los estadios en Wembley, por ejemplo, el césped no se levanta.
esa es una tecnología un poquito diferente, pero que es cara, ¿verdad? Es bastante cara, pero ¿por qué no? El fútbol nuestro va avanzando, se está profesionalizando, es importante, y yo hago mucho en esto y con otros deportes, en el sentido de que se tiene que invertir para tener cosas buenas y copiar. El proyecto Gol es un tema de selecciones nacionales, pero yo creo que ya vieron el CAR de Alajuela y lo que está saliendo de Liga Menor y los biotipos de los jugadores que están saliendo. Saprissa ya se puso a la meta, yo no me puedo quedar atrás y va con el tema. El 2020 no se toma en cuenta, ¿verdad? Para todo lo que es inversiones, pero Saprissa en 2-3 años va a tener su centro de alto rendimiento. Igual no es de un día para otro, se van a empezar con algunas canchas y después se va a ir ampliando. La liga ni siquiera lo ha terminado, la liga va por un 70%, creo, de lo que es el centro de alto rendimiento. Incluso va a un estadio ahí pequeño. Yo insisto que lástima que el Montserrat no se utilizó, pero es un cambio importante. Vos decías que uno aprende, es que cómo no va a aprender si son seres vivos con los que uno trata. Es como que un doctor me diga, yo ya lo sé todo. Si a vos te cambias y depende de la luz, del agua, del terreno, de todo, te vas a encontrar cosas diferentes todo el tiempo, mentiras que todo va a ser igual. Por eso es que cuando vos decís que estás aprendiendo todo el tiempo, pasa lo mismo que los médicos. Un agrónomo o un veterinario va a aprender todo el tiempo. Esa era la ventaja de los economistas agrícolas, somos un poco más avanzados, pero a mí me explicaban cuando yo llevaba los cursos de producción animal y producción agrícola, eso de que se está cambiando, de que si usted tiene una plantación de banano este año, no es lo mismo tener el año entrante, porque va a cambiar todo y hay que variar, hay que tener esa capacidad de variar. En el fútbol del Estadio Nacional ahorita se usa una vez por semana, pero si viene un torneo, puede ser 2 partidos diarios por 15 días, ¿verdad? Es una historia completamente diferente. Y o como decís ahora, por la pandemia, que la mayoría de los equipos que no tienen esas instalaciones están entrenando casi todo el tiempo en el estadio, porque por disposiciones de salud no pueden hacerlo en otros lados, y más en esta época del año. Ya tuvimos la primera tormenta, viene la segunda y probablemente la tercera. Las canchas, las viejas canchas no soportan este ritmo y nadie se las va a prestar, entonces tienen que entrenar en el estadio. Yo lo que quería era que se hiciera la gente eso, que tiene que ser, que vos estás en Honduras trabajando en un centro de alto rendimiento para un equipo, que nos están copiando y que tenemos que llevar la delantera. Sí, yo hablo con los dueños del equipo aquí y yo les digo que más bien nosotros estamos dándole aires a la competencia en ese aspecto, a la competencia del fútbol, a los hondureños en ese aspecto, porque el fútbol es muy físico, ¿verdad? Y ahora van a aprender a jugar en campos ya con una precisión diferente, campos rápidos, campos con una planimetría muy uniforme, campos muy resistentes, campos muy... que se requiere un manejo de fútbol diferente, pero ellos están contentos, ellos están dando el paso y a eso van también, van un poquito, digamos, más lento que nosotros, pero para eso van, a ese punto van y es muy interesante esto, porque las brechas se van a ir cerrando poco a poco, se van a ir cerrando. Sí, pero tenemos que mantener esa ventaja, porque digamos en El Salvador y Guatemala todavía tenemos esa ventaja. Y a mí me encantaría tener un Juan Gobán con un césped artificial de última generación y un estadio nuevo de Limón con una gramilla natural también, con todas las de ley, con una pista completa, un Eddie Bermúdez, el gimnasio. En el gimnasio de Eddie Bermúdez dicen que llueve más adentro que afuera cuando hay aguaceros, pero resulta que es el único lugar cerrado para entrenar voleibol, baloncesto, balonmano. Debieran haber más instalaciones y mejores superficies, porque no es en cemento donde se juega. Si usted juega tenis, siempre hay, por supuesto que salvo arcilla y césped, siempre hay una base de cemento,
pero siempre hay un recubrimiento, ¿verdad? No es, usted no juega sobre cemento directo porque daña mucho las rodillas, igual en baloncesto, igual en voleibol, igual en balonmano. En fútbol, si usted juega en canchas, en el Lito Pérez, en verano, usted sale con un dolor de rodillas y de tobillos y de cadera bravo. Y no debiera ser así, debiera ser condiciones relativamente similares a lo largo del año. Usted habla ahora de Lito Pérez, del Chorotega, de Nicoya, todos esos estadios, el de Limón, todos esos tienen condiciones ideales para el crecimiento del césped en el trópico, así, para un crecimiento óptimo, para que siempre se mantengan en las mejores condiciones posibles por la temperatura, por la humedad relativa, por la humedad que hay en general, por la luminosidad. El Y Bermuda es bueno, pues feliz. ya les tocará, ¿verdad? Ya, El ya, Bermuda, usted lo pone en Nicoya o lo pone en Limón o lo pone en Punta Arenas y el Bermuda va a estar feliz, feliz. claro, son las condiciones ideales. Liberia, por ejemplo, Liberia es un ejemplo, el Baltodano briseño, el Gardo Baltodano, es un ejemplo que tiene la condición ideal ahí. El césped Bermuda que hay ahí tiene la condición ideal de crecimiento ahí. Sí, porque La mejor temperatura, la mejor luminosidad durante todo el año. entre más caliente el Bermuda es más feliz, entre más sol es más feliz. Incluso no le gusta mucho el exceso de agua. Por eso con los drenajes funciona muy bien que el césped nuestro igual, pero le gusta el agua, no sobre arena le cuesta más, el césped dulce, ¿verdad? Normal. Ronald, Sí, un sí, placer correcto. el haberte tenido, que hayas sacado tu tiempo, que todo te vaya bien en Honduras, que Dios te acompañe ahora con la nueva tormenta con Muchas Iota que va para allá. Parece que a nosotros otra vez nos va a pegar las colas de estos huracanes y por ahí hablan de que podemos tener una depresión directa en los próximos 15 días. Pero cuídate y de seguir trabajando y poniendo en nombre al gremio, a los colegas, a los ingenieros agrónomos, seguir poniéndonos en alto allá Así es, en tierras esto hondureñas. tiene que crecer de manera integral, ¿verdad? Ojalá las universidades eh, se metiera más en este tema también por el tema de educación, para dar cursos en específico de césped, de manejo de césped, de construcción deportiva, de todo esto, ¿verdad? Y ahí vamos creciendo, ¿verdad? Como va creciendo el gremio, va creciendo el fútbol también, ¿verdad? Entre Bueno, más la UCR tiene el ecológico y hay mucho que hacerle a ese estadio, a esa cancha. Así que pues sí, la UCR tiene ese lugar para experimentar la escuela de fitotecnia porque sí necesitaba mucho trabajo de drenaje, el riego y por supuesto, no sé si el cambio completo es césped, pero sería conveniente. Por lo menos la última vez que yo estuve ahí, la cancha requería una renovación porque es muy buena. A mí me gusta el estadio ecológico, yo soy para partidos pequeños me encanta. Por la amplitud, por la frescura, por muchas cosas. Y con una buena cancha sería muy lindo, así como el Estadio Nuevo Limón también ha estado en partidos, vale la pena y volver a tener eso. Y estuve en Liberia y sé la calidad de cancha que tienen ahí. Muchísimas gracias, Ronald. ok. Ingeniero, máster, cuídese y que Dios me lo acompañe y me lo proteja en esta tormenta ahí, Bayota, y les llega creo que el lunes. Cuídense. Pura vida, Jorge. Muchas gracias y un placer hablar con usted. Y cuídense mucho también y mucha suerte con todo. Y lo felicito por el programa también. Gracias. Éxitos y saludos al padre, ¿no? Gracias, igualmente. Ok, Hasta luego. pues hasta luego.